Bienvenidos una vez más a Voces Sostenibles en el marco de nuestra feria Expo Sostenible los días 2 y 3 de abril. Hoy me acompaña Peter Reed y Milagros de Camps, que es Chief Sustainability Officer de Inter Energy. Vamos a hablar temas interesantísimos de cooperación internacional y acuerdos internacionales, un tema que realmente es importantísimo para el futuro sostenible de la República Dominicana. Bienvenida, Milagros. Hola, Peter. Hola, no me dejaron solo hoy, importante eso. Y la sacaste la primera, ¿eh? Sin práctica, bueno, el cargo. Milagro, muchas gracias por venir a Voces Sostenibles, a conversar aquí sobre todas las cosas que tú has venido realizando desde tanto la parte privada como ya también en tu experiencia en el Estado. Y para el que no sabe quién es Milagros, vamos a comentar un poquito de quién es Milagros, qué tú has hecho, cómo tú llegaste aquí, cómo tú te involucras en todo los temas de sostenibilidad, por qué te interesa ese tema. Sobre todo que esa posición que como todo aquí, es de varones y cosas. Hay que resaltar, todo aquí es de varones. Hay que resaltar que esa posición que ocupó Milagros en el Estado fue totalmente meritoria. Muchísimas gracias. Felicidades, Milagros, de verdad. Gracias. No, y yo muy feliz de estar aquí acompañándolos. Gracias por la invitación y qué alegría estar entre amigos. Así es. Sí, sí. Bueno, mira, te cuento un poquito de dónde viene mi involucramiento en estos temas de cambio climático y sostenibilidad. Yo soy abogada de profesión, abogada de carrera, aunque siempre he tenido cierta sensibilidad con los temas medioambientales por herencia familiar. Mi papá, hijo de agricultor, una persona que le gustaba mucho el campo, nos crió muy cerca de la naturaleza, muy cerca de los procesos productivos, entender el uso sostenible de todos los recursos para los temas agrícolas, para todo ese tipo de cosas, porque venía de esa crianza. Pero en el marco de mi desenvolvimiento en mi carrera de abogada, comencé a trabajar en temas de derecho energético. Por ahí, por el 2006, me comienzo a involucrar hago una maestría en Derecho Energético, Derecho Internacional de los Negocios, pero con enfoque en energía. Y llego al país y comienzo a trabajar en temas en los primeros proyectos de energía renovable, que se une un poco con el rol que tengo ahora. Pero volviendo hacia atrás, esos temas de energía y ese inicio del país en el desarrollo de proyectos de energía renovable, pues me hizo interesarme más por las problemáticas del cambio climático, cómo el sector energético y cómo la energía tenía una influencia y un impacto directo en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El acceso a la energía es un derecho fundamental y teníamos que buscar la forma de producir energía de una forma mucho más responsable. Y por ahí me voy interesando y decido hacer una segunda maestría en gestión ambiental enfocada en temas de energía y cambio climático. Y ahí, luego de trabajar en la universidad, de hacer investigación, pues continúo trabajando en la parte de financiamiento, principalmente también para temas de energía, pero proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en Singapur y en Corea del Sur. Y bueno, una historia que comienza en el 2006, me devuelve a la República Dominicana en el 2020, cuando el presidente me hace la invitación para formar parte de su gabinete como viceministra de Cooperación Internacional en ese momento, que luego se convirtió en Cambio Climático y Sostenibilidad, por la necesidad de elevar la problemática del cambio climático en un país tan vulnerable como la República Dominicana. Tú sabes que qué bueno que llegamos ahí, porque anteriormente, sobre todo los profesionales que tenemos tantos años involucrados en el desenvolvimiento institucional y de cara a los acuerdos internacionales del país alrededor de este tema, anteriormente casi no se escuchaba la participación de la República Dominicana en las COP. Cuando llegas, eso se catapultó de una forma, tú lograste posicionar el tema y me gustaría que nos explicaras y que nos dijera cuál fue el rol. Hay muchas personas que todavía no entienden lo que son las COP. Claro. ¿Cuál fue el rol de la República Dominicana y cómo tú lograste posicionar a la República Dominicana en un papel de liderazgo ante la cooperación internacional? Mira, y eso es algo que bueno que lo resaltas, porque quiero aclararlo. ¿Qué pasa con los convenios y los tratados internacionales?
Los convenios internacionales son los que van estableciendo cuáles son los lineamientos y las guías para que los países vayan adaptando sus prácticas, sus marcos legales y vayan evolucionando. Particularmente en el sector ambiental, que es un sector que evoluciona tan rápido, es mucho más relevante aún. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos convenios y acuerdos y tratados internacionales, hay 3 que son los más importantes que nacen de la Cumbre de la Tierra en el 92. Dentro de ellos está el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ese convenio y todos los convenios de la ONU tienen un organismo de gobernanza donde se toman las decisiones para que todos los países, y ahora más adelante, ya a partir del 2015 se involucra el sector privado y otros sectores, pero para que todos los países tomen decisiones sobre qué vamos a hacer en cuanto a esos temas en particular. Y eso es lo que se llama la COP, la Conferencia de las Partes. Es el órgano de gobernanza de los convenios y tratados internacionales. En el caso particular del Convenio de Cambio Climático, pues en el 2015 se había firmado el Acuerdo de París, que por primera vez reúne las voluntades de todos los sectores, entendiendo que esto no era un tema solamente de gobierno. Todo lo contrario, que el sector privado tiene un rol aún más importante porque tiene la capacidad humana, tiene la capacidad de realizar los cambios, porque tiene un impacto también grandísimo y que todas sus actividades, de alguna forma u otra, tienen algún impacto. Se ven impactadas por ahí mismo. Exacto. También. Entonces, en ese sentido, a partir del Acuerdo de París se toman unas ciertas decisiones, entre ellas limitar la temperatura a 1.5 grados Celsius o a 2 grados Celsius con la intención de mantenerla inferior a 1.5 grados Celsius. Se desarrollan mecanismos financieros, se hacen regulaciones para que los países tomen decisiones aún más estrictas en cuanto a cómo mitigar y cómo adaptarnos a los efectos del cambio climático. Y en virtud de eso, era muy importante que un país tan vulnerable como la República Dominicana tuviera una participación importante. ¿Por qué? Porque 1, nos da una voz para que nosotros podamos tomar decisiones sobre nuestro futuro. 2, nos pone en el mapa también para que otros países y la cooperación internacional entienda que nosotros también somos vulnerables, que estamos con nuestros propios recursos avanzando y que necesitamos ayuda. Esa voz de República Dominicana era importantísima llevarla porque tenemos una condición única. Somos un estado insular, somos un país que se encuentra en el Ecuador, somos un país que también es parte de los principales grupos de la región. Somos parte de GRULA, que es el grupo de Latinoamérica y el Caribe. Somos parte de AOSIS, el grupo de las pequeñas islas en desarrollo. Somos parte del SICA, que es la región de Centroamérica y el Caribe, que también tiene una vulnerabilidad adicional. Entonces, era muy importante esta voz única de República Dominicana. La estrategia de nosotros fue posicionar al país, posicionarlo en el sentido de que nosotros necesitábamos tener ojos en República Dominicana para llamar atención sobre, por ejemplo, la problemática del sargazo, para llamar la atención sobre los impactos que va a sufrir el país en el futuro y sobre la necesidad que tenemos de apoyo. Muchas personas no saben que el sargazo es cíclico. Sí, sí, sí. A través de las corrientes, ¿verdad? El sargazo se produce en el mar de los sargazos. Uno de los podcasts fue con un profesor de INTEC que ha estado realizando unos trabajos respecto de eso y no solamente es que el sargazo no es que es cíclico ya el sargazo es básicamente estacionario durante el año completo. Sí. Un problema más que se nos viene encima. Así es. Estuvimos conversando de eso y cómo es que se ha reproducido con esteroides el sargazo en estos momentos. Entonces esa voz que nos dices era sumamente importante llevarla con todas estas problemáticas. Y lo llevamos no solamente desde el punto de vista de un país, sino desde un equipo técnico sumamente calificado, de gentes y voces y personas, de intergeneracional, pero principalmente joven, que asumió ese liderazgo y tomó las riendas. Durante el tiempo, desde que iniciamos hasta ahora, la República Dominicana ha sido coordinadora para temas de adaptación en los grupos grandes, como el G77 más China y como AOSIS. Fuimos los negociadores principales para el grupo de todas las islas del mundo en temas de el reconocimiento para la necesidad de financiamiento para pérdidas y daños, que de ahí surge el nuevo Fondo de Pérdidas y Daños, que es un fondo que viene a financiar y apoyar a los países que se enfrentan ante un evento hidrometeorológico extremo, ante algún impacto grande.
Hemos sido también los negociadores principales para los temas de transición justa, entre otros temas. Entonces, no es solamente que la República Dominicana comenzó a participar de manera más activa, sino que dentro de su trabajo fue reconocido y fue elegido como la voz para representar a otros países. En los casos del G77 más China, para 77 países y China, y en los casos de AOSIS para todas las islas del mundo. Llegamos a ocupar también posiciones como la presidencia del Fondo Verde del Clima, que es el fondo más grande que financia proyectos de cambio climático, el fondo más grande en el mundo que financia cambio climático. Entonces, es un rol que tuvo un impacto directo en República Dominicana. Nos convertimos en el país en Latinoamérica, en la región, en Latinoamérica y el Caribe, que recibió más apoyo financiero en temas de cambio climático. Y hay que entender que la cooperación internacional para un país de renta media es diferente. De renta media, entre comillas, ¿verdad? Sí, bueno, renta media. Sí, pero no calificamos, por ejemplo, para donaciones ya. Entonces, esa cooperación internacional se efectúa en forma de préstamos altamente concesionales con tasas muy, muy preferenciales y muy beneficiosas, y básicamente son como si fueran donaciones reembolsables. Entonces, ese rol ha hecho que la República Dominicana, y salió la semana pasada un informe de que el 95% de los proyectos de cambio climático en la República Dominicana, tanto de mitigación como de adaptación, se están financiando con cooperación internacional. Eso es increíble, Milagros, lo que realmente lograron en poco tiempo. Bueno, ahora mismo tú acabas de conversar acerca de todas las... De todas esas cosas que tú hiciste, por el país en tu tiempo que estuviste ahí en la COP. Antes de tú llegar a todos esos soluciones, beneficios para el país, ¿qué retos tuviste tú que enfrentar? Porque yo me imagino que un país como República Dominicana, con tanta deficiencia, de manera principal, en ese tipo de escenarios que nosotros no le damos la importancia, o no le dábamos, no le dábamos la importancia que ameritaba. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tú tuviste que enfrentar? ¿Cómo tú empezaste a desmontar tú esos problemas o esa falta de atención que nosotros como nación dedicábamos o no dedicábamos ningún tipo de tiempo o de recursos a eso? Sí, mira, yo te voy a iniciar desde la parte educativa y te voy a iniciar de mi experiencia personal. Todo en este país es educación, viejo. O sea, cuando tú hablas de cualquier cosa, educación, de una vez, mira, lo primero es educación. Porque hay que crear las capacidades para poder negociar en esos escenarios. Sí. No, y yo tenía también unos deseos de involucrarme más, pero soy egresada orgullosísima de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Así es. Sumamente orgullosa. Somos. Sí. Sin embargo, en el momento en que yo estudié no había ninguna oferta académica que me pudiera dar ni siquiera una clase electiva sobre temas ambientales o cambio climático. No era un tema que no se hablaba en ese momento. No se hablaba. No voy a hablar sobre cambio climático, pero en temas ambientales. Y era algo que siempre me llamó mucho la atención. Ese fue el primer reto. Yo me tuve que ir fuera para poder especializarme en estos temas. Que era una pena, porque aquí tenemos muchísimos expertos increíbles. Lo que pasa es que hay que crear esa oferta educativa. Puyibe, por ejemplo, ese tipo un crack. Enrique Puyibe es ese tipo un crack a nivel internacional. Tenemos unos científicos aquí que no le damos, yo diría, el valor y resaltamos los aportes que hacen. Así es. Ustedes los dominicanos con su, ¿cómo se llama? Con su complejo de Guacanagarix. Lo vienen buscando todo por fuera. Habiendo aquí. Sí. No, pero entonces... Otros retos que me enfrento, y ya salto unos años adelante y vuelvo a cuando asumo la posición. Uno, yo veía, la República Dominicana no ha elevado la problemática de cambio climático. Esto es uno de los problemas principales que se enfrenta el país. Que no sea todavía aterrizado en el diario vivir y no sea transversalizado, ¿verdad? Exacto. Para sus temas de desarrollo, esto es sumamente importante. Y no era un tema que ni siquiera salía en los periódicos. Entonces, hay que comenzar a educar a la gente, hay que comenzar a sensibilizarlos con el tema de cambio climático y cuáles son los impactos que trae a un país como nosotros en los diferentes sectores. No solamente desde el sector público, sino a nivel individual, pero también a nivel colectivo y como sector privado también. Y yo me iría más lejos, Milagros. Yo creo que a partir de la gestión que lograste hacer, se empezó a hablar de riesgo de una manera diferente, porque es un riesgo latente.
Es un riesgo latente. que no se toma en consideración. Es así. Y es algo que de verdad presentaba un reto. Entonces tuvimos que ir sentando las bases para poder crear un ambiente habilitador, para poder desarrollar prácticas prometedoras en empresas, apoyar a empresas, para poder crear las regulaciones y el marco legal necesario para que nosotros podamos atender a esos riesgos que se enfrenta la República Dominicana y que se enfrentan todos los sectores. Eso es un trabajo que se toma años, pero sentamos las bases y entendemos que hay un camino recorrido que se está continuando, hay un camino recorrido que ha servido de base para muchísimas cosas. Nos convertimos en el tercer país en la región en haber comercializado sus créditos de carbono de sus bosques. Nos convertimos también en el segundo país de la región en tener una taxonomía verde, que ahí tú estuviste involucrada, tú fuiste parte del equipo de expertos. De hecho, sí, tuve el honor de coordinar la mesa de agua y ayer tuve una reunión espectacular con varias entidades que están, de hecho, haciendo el estudio de cómo se va a implementar y el engranaje institucional que tenemos que tener. Tengo para decir que la República Dominicana tiene la taxonomía más precisamente porque es la primera taxonomía que incluye al sector agua. Y es increíble el reconocimiento que ha tenido el país por ese trabajo. Estamos hablando. Cuando nosotros queremos hacer las cosas, nosotros somos los mejores. La hacemos muy bien. Somos durísimos. Somos durísimos. No, es increíble cómo realmente todos los sectores que participaron conmigo en la conformación de esa mesa y ese documento se volcaron para que tuviéramos los recursos necesarios para escribir una taxonomía tan amplia como nos lo permitió el scope, porque sabes que hablar de agua no tiene fin. Claro. Empiezas a hablar de agua y realmente es un tema que tienes que delimitarle necesariamente con todo el dolor del mundo. Claro. Inclusive ayer hablábamos de todos los sectores que se quedaron fuera. Agricultura, por ejemplo. Un país que a nivel de agricultura es uno de los principales, actividades, pero es un tema global, la inseguridad alimentaria. No, y es un documento vivo que se va a seguir fortaleciendo con el tiempo, pero volviendo un poquito a la pregunta y cómo eso se conecta con los retos, lo primero que yo hice fue hacer un mapa de actividades que yo entendía que iban a crear ese ambiente habilitador. Dentro de ese mapa de actividades, la taxonomía era una de las bases. ¿Por qué? Porque la taxonomía le daba la seguridad a los inversionistas que cuando venían a hacer una inversión en República Dominicana, que el Estado tenía el instrumento legal para certificar que era verde. Y esa certificación de verde se le hace un reconocimiento en mecanismos financieros, en bancos, en fuentes de financiamiento que te dicen, bueno, porque tú tienes una inversión, porque tú vas a hacer una inversión verde, entonces yo te voy a dar una mejor tasa y con opciones de repago mucho más beneficiosas. Ese tipo de instrumentos te da esa confianza al inversionista de que puede invertir en República Dominicana y se va a reconocer que sus actividades son actividades verdes si siguen estos lineamientos. Teníamos también habilitar los mecanismos de financiamiento para actividades tanto en el sector público como en el sector privado, y eso venía desde desarrollar instrumentos nuevos como los créditos de carbono que se desarrollaron para el tema de los bosques, para créditos de carbono también para otro tipo de actividades que están ya con el reglamento está hecho, está pronto, debería de salir, pero este año la República Dominicana debería de contar con un reglamento de créditos de carbono. Nosotros también necesitamos actualizar lo que era el instrumento financiero del Ministerio de Medio Ambiente, que es el Fondo Marena. El Fondo Marena está en un proceso de transformación donde se va a convertir en la principal fuente de financiamiento, congregando lo que es fondos de cooperación internacional, fondos públicos del Estado, pero también fondos del sector privado para financiar las líneas que enmarcan lo que es el cambio climático, los temas de cambio climático y temas de medio ambiente, en una institución que va a tener una gobernanza mixta, donde va a estar gobernada tanto por el sector público como por el sector privado. Ese tipo de mecanismos eran importantísimos crearlos. Pero ese merch está muy pero yo recuerdo que, en paz descanse Orlando, Orlando contigo fue que empezaron ese tema. O sea, nosotros somos, digamos, parte de los conejillos de India de ese primer intento con el CODES y el tema del río Sama que tenemos ahí, la red de mujeres Code Verde.
interesantísimo. Eso, o sea, son cosas que se pueden, es tan fácil replicarlas en las otras instituciones, inclusive del Estado, porque es un asunto de, como decía Milagro, de organizarse, de ordenarse. O sea, Milagro llega a otro sitio que no es aquí. Y lo primero, ¿cómo yo voy a resolver este tema? Ah, pero espérate, hay que organizarse. Déjame ver, ¿cuál es el mapa? ¿Dónde? ¿Cuál es mi ruta? ¿Por dónde que yo voy a empezar? Pero nosotros no leemos un manual de nada y queremos resolverlo todo en 5 minutos. Y las cosas no son así, toman tiempo. Mira cómo, inclusive en poco tiempo, la gestión tuya, esa representación tuya ahí en la COP, ha dado unos frutos que son, dime, un salto exponencial de tiempo, o sea, de 0 a 1000. Y dejamos las capacidades en el país para que ese trabajo continúe fortaleciéndose y continúe desarrollándose. Y eso es lo que está ocurriendo. Y logros específicos y grandes. Por ejemplo, en la COP27 lograron que el sistema financiero dominicano, ¿verdad?, se incluyera dentro de estos procesos. En la COP28 lograron que se aprobaran los fondos de pérdidas y daños, que eso es un logro que tú específicamente tuviste en tu gestión. Háblanos un poquito de eso de pérdidas y daños y por qué es tan importante para la República Dominicana. Sí, mira, el tema de pérdidas y daños, las pérdidas y daños son básicamente cualquier, como dice su nombre, pérdida o daño. ¿Qué pasa con las pérdidas? Que no son recuperables, los daños sí son recuperables. Entonces es la diferencia y por eso se usan esos dos términos, que son provocados por un evento hidrometeorológico extremo que esté vinculado a una causalidad de alguna actividad producida por el cambio climático. Entonces, ese reconocimiento era una deuda que tenían los países isleños principalmente 30 años batallando. Tenían 30 años peleando en las COPs, tratando de sacar ese mecanismo financiero para pérdidas y daños, porque tú tenías mecanismos como el Fondo Verde del Clima o como cualquier mecanismo que financiaba cambio climático, pero reconocía solamente la mitigación y la adaptación. No reconocía las pérdidas y los daños, que son materiales e inmateriales. Claro. Hay pérdidas económicas, pero hay también pérdidas culturales. Sí. Hay países que tienen, su población se está desplazando porque el aumento del nivel del mar ya no les permite vivir ahí. Exactamente. Entonces, ese tipo de mecanismos financieros era muy necesario reconocerlo y está en proceso de fortalecerse aún, pero al menos está ya creado. La República Dominicana, de hecho, forma parte de nosotros formamos parte de los 24 expertos que formamos ese fondo. Entonces, una de las reuniones se realizó en República Dominicana. Trajimos a todos los expertos aquí a República Dominicana a hacer ese proceso de conformación de políticas para la creación de ese fondo, y hoy somos miembros de la junta directiva de ese fondo, que era algo muy, muy importante porque continuamos nuestro liderazgo y continuamos el trabajo y el reconocimiento. En el caso de las pérdidas y los daños, para nosotros era muy importante eso en particular, que se conociera a nivel nacional, porque efectivamente nosotros como país estamos asumiendo los costos de la acción climática con poca ayuda. ¿Por qué? Porque la ayuda internacional, como mencionaba anteriormente, viene en forma de préstamos, y aunque es una ayuda que hay que agradecerla y que las condiciones son mucho más beneficiosas que unos préstamos normales, hay que repagarla. Y eso va aumentando nuestro endeudamiento, nuestra capacidad fiscal se va reduciendo y eso tiene unos impactos. Entonces, es muy importante que nosotros no continuemos endeudándonos para tener que atender los temas de cambio climático. Y ese fue uno de los trabajos que también hicimos. Ahí, en mayo de este año, la República Dominicana, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, sacó el marco de bonos verdes. Y sacamos nuestro bono verde inaugural. La primera vez que República Dominicana saca un bono verde soberano. 750 millones de dólares posicionados en el mercado. Y hubo tanto interés, no solamente en la capacidad de República Dominicana, sino en el proyecto que se presentó con ciento y tantas iniciativas que van a ser financiadas con ese bono, que el bono fue sobresuscrito 6 veces y la tasa que recibimos fue 15 puntos más por debajo de lo que era una tasa tradicional en un bono soberano. Y eso viene en el marco de esta estrategia que les mencionaba al principio, porque el paso siguiente es que comencemos a negociar un canje de deuda por naturaleza o por clima. ¿Qué quiere decir un canje de deuda?
que la República Dominicana ha asumido compromisos en temas de préstamos para financiar su acción climática. Entonces, los financiadores van a entrar dentro de un mercado, un marco de negociamiento para que se compense esa deuda a cambio de acción. Y así se va reduciendo nuestro endeudamiento. ¿Cuáles son los mayores desafíos que nosotros estamos enfrentando desde tu punto de vista y tu experiencia internacional con todo el tema del cambio climático? Nosotros como un estado insular. Sí. Tú mencionabas al principio de la conversación de que nosotros somos los principales afectados o los mayores afectados, pero somos los que menos contaminamos. Exactamente. Al final del día. Pero ¿cuáles son los mayores desafíos que nosotros enfrentamos? Mira, para un estado insular que vive, vamos a decir, de sectores productivos como el turismo y como la agricultura, los principales retos que tenemos, aparte de los tradicionales que se conocen, del aumento del nivel del mar, de los eventos hidrometeorológicos extremos como los huracanes, pues nosotros hemos visto cómo nuestras ciudades y nuestros pueblos son altamente vulnerables a las inundaciones. Y esos eventos de inundaciones que hemos visto que se han evidenciado en diferentes pueblos, pero que la ciudad de Santo Domingo tuvo los mejores ejemplos en 2 de noviembre, en el 22 y en el 23, pues es algo que nosotros debemos de atacar. Tenemos que crear ciudades resilientes. Uh-huh. No podemos seguir construyendo ciudades impermeables. Eso es una de las cosas que nosotros debemos de atacar. El sector turismo es un sector que se tiene que adaptar. Es un sector que tiene que entender que las cosas no se pueden hacer a costa del medio ambiente. ¿Qué pasaba antes? Llegaba un hotel, una cadena que venía a hacer una inversión en República Dominicana y dinamitaba los corales o los arrecifes para construir el hotel, para tener una playa artificial. ¿Y qué fue lo que pasa, o qué ha pasado luego? Bueno, las playas se erosionaron y tenemos los mejores casos en varios hoteles en diferentes zonas. No voy a mencionar nombres, pero tenemos muchos casos con erosión en las playas y eso viene impactando su propia inversión. Entonces, hay que entender que las cosas hay que hacerlas mejor. Uh-huh. El Ministerio de Medio Ambiente actualizó sus regulaciones sobre cómo atender los temas de la evaluación ambiental a raíz o en vinculación con estos temas de la adaptación al cambio climático y de las medidas que se han tomado. Y voy a poner un ejemplo de un hotel que decidió retirarse 500 metros de la costa para proteger los manglares, porque los manglares son su primera barrera de protección. Y ese tipo de concientización que se va haciendo con el trabajo entre el regulador y el inversionista es muy importante. Pero el sector turístico es uno de esos. ¿Qué tenemos también nosotros? El tema del agua, la disponibilidad del agua. No solamente por la salinización de nuestros acuíferos que se va produciendo mientras el cambio climático va avanzando, sino también por la disponibilidad. ¿Por qué? Porque vamos evidenciando procesos más largos de sequía. Esos procesos de sequía tienen un impacto en nuestro sector agrícola y en nuestra seguridad alimentaria, por ende. Entonces, somos una isla con una capacidad y un terreno limitado. Tenemos que hacer todo lo posible por recuperar los ecosistemas degradados para que nosotros podamos continuar viviendo como conocemos y que la vida no se ponga más costosa. Ahora tú tienes, por ejemplo, las aseguradoras. ¿Qué ejemplo más grande que las aseguradoras que están incluyendo ya dentro de sus primas los riesgos de cambio climático? Uh-huh. Y eso tiene un coste importante. Claro. Eso tiene un coste importante. Eso va aumentando los costos de cualquier actividad. Claro, y eso también habla muy bien acerca de la responsabilidad con la que se está manejando todo este tema del cambio climático, de la sostenibilidad a nivel nacional. Se ha cambiado el chip. Uh-huh. Hemos empezado a cambiar el chip para tener una vida más, vida más responsable en nuestro ecosistema, preservándolo. Sí. Yo creo que tenemos un sector privado más concientizado. Creo que tenemos una ciudadanía que está en proceso, que hay que continuar con la parte de la educación. Educación. Eso es lo más importante, pero tenemos que trabajar desde los niños hasta todas las edades, porque la educación y sensibilización en estos temas es primordial. Definitivamente coincidió con tu entrada, Milagros, que por ejemplo se aprobaron muchas regulaciones que eran necesarias en el país, porque realmente ya hay cosas que no pueden ser opcionales. Claro. Por ejemplo, el cambio climático es una de ellas. Claro. Y no estamos obligados a disminuir nuestras emisiones, a pesar de que el sector privado, como dices,
está invirtiendo y la hoja de ruta de inversión de sus portafolios se mueve hacia esa descarbonización. Y esa es una deuda pendiente porque Exacto. está la ley de cambio climático, es una urgencia para el país. Una urgencia, y así como la ley de cambio climático, hay muchas otras. Entonces yo quería, porque realmente preguntarte de cuáles son los cambios estructurales y de gobernanza que tú ves que son necesarios, y de reportería y de transparencia, que son necesarios que la República Dominicana consiga para poder realmente accesar a esos beneficios, y que son muchos años acumulados de data que no está transparentada, que no está medida, que no está documentada. ¿Cuál tú entiendes que es lo primordial? O sea, los top 5, o sea, las prioridades, 5 primeras prioridades en términos institucionales, de transparencia, de regulación, que deben de ser asumidas y aprobadas en ese marco de una ley de estrategia nacional de desarrollo entre nuestros compromisos ambientales. Por ejemplo, que tú me digas, mira, ya la ley de ordenamiento territorial, porque tenemos mucha invasión en zonas, por ejemplo, protegidas, ya no es una opción. Una ley de cambio climático. Esa es una ley que es transversal a muchísimas, a resolver muchísimos problemas. Exactamente, a pesar de que realmente como empresa estamos muy comprometidas, una ley, por ejemplo, de educación ambiental que ya la tenemos, pero la tenemos que implementar. Claro. Y voy a iniciar con ese reconocimiento del trabajo que se ha hecho, porque es muy importante reconocer que sacamos una ley de educación ambiental. Una ley de residuos. Una ley de residuos que no sólidos, estaba. Sí, una ley de residuos sólidos. La ley de ordenamiento territorial. Te quiero comentar que yo como ingeniera, te voy a decir algo, que muchas personas no entienden, y esto es muy bueno mencionarlo aquí, y ustedes que son ambos abogados, yo lo que soy es ingeniera, pero los ingenieros a la hora de diseñar un proyecto tenemos que tomar en cuenta el marco regulatorio 100%. que le permite al inversionista la seguridad jurídica para invertir en el país. Y les voy a poner un ejemplo. En un proyecto de generación distribuida de un vertedero, ¿verdad? Con aprovechamiento de biogás. Si tú no tienes una ley que habilite a que ese inversionista reciba esa concesión de residuos a 30 años para poder retornar su inversión, no cada 4 años, porque realmente fuera de un marco regulatorio tú no tienes la garantía de que cada 4 años, ¿verdad? Cuando cambian esas alcaldías y esos gobiernos, tú vas a tener la seguridad de esa concesión. Tú no puedes tener una inversión consistente en la República Dominicana. Entonces, nosotros los ingenieros nos encontramos con esas trabas de que tienes que tener el marco regulatorio para tú poder financiar y desarrollar un proyecto. Sí, tanto entonces, el ingeniero como el inversionista. Porque, exactamente. porque el que va a hacer la inversión, lo primero que mira es eso. Claro. ¿Cuál es mi retorno? ¿En qué momento iba a tener mi retorno? ¿Cómo tú me pones a mí? ¿Cómo tú me atas de manos y pies? 4 años, 5 años, qué sé yo. Son, la palabra, detesto esa palabra, pero son megaproyectos que necesariamente tienen que tener un tiempo mucho más largo de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, por lo menos en el papel. Claro. Porque que la realidad sea de otra cosa, pero mientras no tengamos una regulación que sea efectiva, y también dentro de esa misma regulación, tú tienes que tener las sanciones Totalmente. a los que incumplen, a los que violentan la norma un sistema de consecuencias aplicable, un régimen de consecuencias, que eso son cosas seguimos que aquí con faltan. esa hoja de ruta institucional y regulatoria. Mira, yo te digo, y con ese reconocimiento sobre esos instrumentos tan importantes, instrumentos legales tan importantes que se aprobaron, hay 2 deudas pendientes enormes que para mí son las más importantes. 1, la ley de agua de la República Dominicana. Que tiene 30 años. La ley de agua. Le hemos revisado, revisado, devuelto. Sin una ley de agua que represente la realidad de la República Dominicana, del país, y actualice el sistema, vamos a decir, de gestión integral del recurso. También la parte de agua potable también y saneamiento, eso es sumamente importante, pero la ley base es la ley del recurso agua. Sin ese instrumento legal, nosotros no vamos a poder avanzar en las cosas que tenemos que avanzar en el sector agua. Totalmente de acuerdo. Esa es una de las principales. Y la otra, y estas 2 que estoy mencionando, tienen un impacto directo en el posicionamiento de República Dominicana en los índices de desempeño ambiental internacionales. Totalmente. La ley de cambio climático. Sin una ley de cambio climático que establezca la gobernanza clara
de los temas de cambio climático en la República Dominicana, nosotros no vamos a avanzar y no vamos a hacer frente de manera efectiva a la problemática del cambio climático. Porque no puede seguir siendo opcional un país que necesita ser coherente con los acuerdos internacionales que ya asumió. No, y te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que pasa? Que como que empezamos de atrás para adelante. Sí, mientras la República Dominicana se fue desarrollando, fue fortaleciendo su capacidad institucional, fue creando instituciones que venían a llenar espacios. Entonces, se crea el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2000. El Ministerio de Medio Ambiente conformó o aglomeró varias instituciones que estaban desagregadas en ese momento. Se hace un reconocimiento en la ley a los temas de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y se crea ese espacio. Y la ley de medio ambiente que tenemos es sumamente buena y es una ley tan, vamos a decir, flexible que te permite actualizarte a los tiempos. A mí me gusta la ley, la ley de medio ambiente realmente por eso, porque independientemente de que tiene sus rigurosidades, claro, y que en muchos aspectos son implacables, sí tiene una capacidad de evolución constante de manera fácil, simple. O sea, la ley de medio ambiente puede perfectamente evolucionar, mutar, migrar, actualizarte a los nuevos tiempos sin tanta traba. Exactamente. Y eso es tan importante en esa ley. Y que tuvo la capacidad de ver los temas de cambio climático como un tema creciente y establece las medidas que en ese momento tenía el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su texto y le da la rectoría al Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, ¿qué pasa? A través de los años el Ministerio no asumió ese liderazgo y esa lucha y bueno, y se fueron creando instituciones que fueron duplicando las funciones que tiene por ley el Ministerio de Medio Ambiente. Esas instituciones tienen un rol y tienen un espacio, pero hay que organizarlas. Si no se organiza, vamos a tener esta lucha institucional y no se van a poder avanzar con muchos temas. Y eso es algo que es urgente para resolver. Y nos lo acaba de sacar un reporte del FMI que salió hace un mes. La misión del FMI estuvo el año pasado a solicitud del gobierno de la República Dominicana, vinieron a hacer una evaluación y el FMI identificó que la gobernanza del cambio climático era uno de los principales problemas que tenía para poder hacer frente a la problemática del cambio climático. Totalmente de acuerdo. Y es lo que pasa en todas las instituciones que están relacionadas a un tema que es transversal. Así es. Para nosotros realmente poder negociar en una mejor capacidad y también implementar en una mejor capacidad. Y eso viene a ser la ley de cambio climático. Dejamos una ley de cambio climático lista que la actual gestión está promoviendo, pero sabemos que los procesos en el Congreso son complejos. Y es importante avanzar con esos temas de esa regulación, porque no solamente aclara los temas de la gobernanza, sino también que establece los mecanismos y los instrumentos para gestionar el cambio climático que ya existen en otros países, pero que nosotros no hemos creado legalmente y que necesitan algún tipo de reconocimiento legal. ¿Y tú sientes que eso está siendo una traba para que diluye la responsabilidad de la institución a cargo de hacer la reportería, medición y poner en marcha los organismos de transparencia que se nos exigen en esos escenarios internacionales? Totalmente. ¿Qué medidas se están tomando? O sea, el Estado, ¿qué medidas está tomando con relación a eso a partir de esa necesidad que tenemos y la asesoría del fondo? Mira, el Estado desarrolló su propio anteproyecto de ley de cambio climático con el apoyo de la CEPAL, con el apoyo del Fondo Verde del Clima y el apoyo de los legisladores de la región de Latinoamérica y el Caribe, que conforman un grupo de legisladores que ahora se me olvida el nombre, pero... Son demasiados nombres. Sí, conforman un grupo y todos los legisladores de todos los países de América Latina y el Caribe participaron en la construcción de ese anteproyecto. Hicieron una revisión y sus recomendaciones desde su punto de vista y desde su experiencia, porque ya casi todos los países tienen una ley de cambio climático. República Dominicana todavía no la tiene, pero ya casi todos los países la tienen. Ese anteproyecto de ley se presentó para consulta pública en julio-agosto del año pasado. Y se recibieron comentarios, se incorporaron en el anteproyecto y el anteproyecto está listo para continuar. Ahora, que es un anteproyecto que no satisface vamos a decir, los intereses, porque no son las necesidades están satisfechas, pero los intereses
de ciertos sectores. De ciertos grupos, eso es así, pero ningún anteproyecto es perfecto. No puede satisfacer a todo el mundo. Es un imposible. anteproyecto excelente que establece la gobernanza, crea los mecanismos, establece una ruta y define cuál es la meta nacional que debe tener la República Dominicana. Y ese anteproyecto es sumamente importante desde que se continúa avanzando. Ahora, hay algunas instituciones que deberían de organizarse, que la misma ley de administración pública las manda a organizarse y que en un plazo que ya pasó, que no se quieren organizar conforme a lo que dice la legislación en la República Dominicana y están haciendo su lucha con este anteproyecto. Bueno, hay mucha tela. Unas labores titánicas. Hay mucha tela que cortar. Sí. Por dónde cortar, de verdad. Muy fuerte. Sí. Desde tu experiencia ya a nivel internacional, como embajadora que fuiste del clima de la República Dominicana, ¿cómo tú puedes, cómo visualizas tú a las nuevas generaciones en ese aspecto? Si hay interés, si no hay interés. Sí. Yo veo que hay una juventud mucho más consciente, mucho más interesada en los temas de cambio climático, de sostenibilidad, que se quiere involucrar, que quiere participar y hacer las cosas mejor. Yo diría que también es la generación que se ha visto más impactada. Claro. Porque, por ejemplo, tal vez en nuestra niñez. Pero ahí va. En nuestra niñez, nosotros tuvimos más acceso a la naturaleza y a la libertad que tienen estas generaciones. Y como que durante el COVID se notó ese encierro, como que impactó. Y aprecian más. Sí, así es. Pero porque nosotros, cosa china, si tienen unos patrones de consumo, yo siempre lo digo que son los que más consumen, porque nosotros no comprábamos absolutamente nada tan fácil y de tan fácil acceso. Claro. Yo recuerdo que para ver a Mickey había que ir allá. Ahora hay un Mickey en todas las esquinas, pero lo que quiero decir, para no desviarme, es que ellos han sentido la falta y ellos lo valoran más porque a la hora de tener acceso, nosotros tal vez lo tomábamos como por sentado porque era algo natural en nuestras vidas y ellos no. Y las nuevas generaciones son los que van a sufrir los mayores impactos. Claro. De verdad, no por ser catastrófica, porque no quiero ser catastrófica, todo lo contrario, yo soy sumamente optimista y todavía tenemos la capacidad de alcanzar las metas, alcanzar la meta del 1.5, que mucha gente dice que no, pero yo estoy 100% segura y los científicos también entienden que todavía tenemos tiempo de alcanzar la meta de 1.5 grados de temperatura media en el mundo. La naturaleza es tan noble. Es noble y es inteligentísima. Y es inteligentísima. O sea, los ecosistemas, si los dejas tranquilos, tienen la capacidad de autogenerarse. Pero es que desde que el mundo existe, desde el mundo existe no, desde que el ser humano existe en el mundo, lo único que hemos hecho es depredarlo. Es que hay un balance perfecto y la naturaleza tiene la capacidad de autorregularse, de regenerarse y de recuperarse, pero nosotros, los seres humanos, estamos consumiendo los recursos a una velocidad más rápida de lo que la naturaleza se tiene la capacidad de recuperarse. Yo creo que fue durante la revolución industrial que el ser humano tal vez se desconectó de que era parte de la naturaleza. O sea, hubo un momento en la civilización que el ser humano iba de la mano, de la naturaleza y era parte y era su modo de vida y la necesitaba a diario. Pero a medida que nos fuimos volviendo más dependiente de las maquinarias y de la comodidad y del aire acondicionado, ahora del tema de la inteligencia artificial, los celulares. O sea, vamos necesitando más cosas que van consumiendo mucho más de los recursos que son los vitales. Y eso es sumamente importante. Y me voy a ir un poquito más para atrás. No recuerdo en qué capítulo, en qué versículo del Viejo Testamento, que habla de que se crea el hombre, y se crea el hombre para dominar sobre la tierra, sobre los animales. Eso es Génesis. Desde ahí comenzamos mal. Eso no es así. Eso no es así. Somos parte de un ecosistema interconectado, de ecosistemas interconectados. Nosotros no somos para dominar ecosistemas, no. Nosotros somos parte de los ecosistemas. Parte del ecosistema, sí. Y tenemos que entender, ese cambio de perspectiva se tiene que ajustar. Tenemos que entender que el ser humano es parte de un ecosistema interconectado y que tenemos que aprender a hacer las cosas de mejor forma y que tenemos que continuar desarrollándonos, pero de una forma más inteligente y de una forma que tenga un menor impacto en nuestros recursos naturales.
¿Has vivido alguna vez, o en tu experiencia internacional, has visto alguna vez algún país que ha hecho el switch de pasar de un país totalmente indiferente a uno comprometido? Porque fíjate, ¿cuáles son los retos que nosotros, los ambientalistas y los que trabajamos en este tipo de proyectos, nos encontramos? Sí. Frente a una sociedad que tiene muchas necesidades, Sí. ¿cómo tú priorizas reciclar, por ejemplo? O cómo tú priorizas el ahorro de agua a una comunidad que no la tiene. Entonces, hay veces que cuando nosotros hablamos de educación, tienes que saber qué tipo de educación, en qué contexto, porque la palabra educación abarca muchas cosas. ¿Cómo puedes concientizar a toda una población carente de recursos, carente de accesos, que se levanta con muchos problemas? Mira, yo no te voy a poner los ejemplos de Europa que son muy conocidos, vamos a irnos a la región. Te voy a poner el ejemplo de Costa Rica, que también es otro ejemplo muy conocido. Y no voy a hablar de la parte del sector energético de Costa Rica, que la gente dice, Costa Rica es 100% renovable. Sí, bueno, pero tiene una capacidad hidroeléctrica envidiable. ridícula, que claro. ningún otro país la tiene. Selvática. Entonces nosotros no nos podemos comparar en ese sentido con Costa Rica. Pero vámonos a la parte de las otras políticas ambientales. Costa Rica, hace 30, 40, 50 años, era un país que tenía un proceso de deforestación importante. Era un país que tenía, en el marco de su desarrollo, no estaba haciendo las cosas tan bien. Pero un gobierno decidió, no, la naturaleza hay que protegerla. Nosotros tenemos que hacer la cosa mejor y nosotros tenemos que reforestar el país. Tenemos que sensibilizar a nuestra ciudadanía, tenemos que educar. Y eso se ha visto, se han visto los frutos. Se ha revertido el proceso de deforestación a nivel que Costa Rica es un país forestal hoy, es un país de bosque y que tiene parte de su economía basada en eso, basada en el turismo diversificado de la naturaleza, basada en el reconocimiento de los bosques. Sus anuncios de Estado, de hecho, de turismo giran en torno a eso. Correcto. Entonces, hay formas de hacer las cosas bien. Entonces, todo viene siempre a resumirse y a recaer en la voluntad. Sí, así es. Voluntad política es una de las principales causas, pero a eso tiene que ir acompañado de rigurosidad, y tiene que ir acompañado también de un sector privado sensibilizado, interesado y comprometido, responsable y comprometido. Y una hoja de ruta consistente a largo plazo. Así es, así es. Y mira, hay un estudio que se hizo en República Dominicana sobre la percepción del cambio climático. Ese estudio arrojó que la mayoría de las personas entienden que la responsabilidad de entender el cambio climático es del gobierno. Y eso no es así. No. La ciencia dice que los gobiernos, su responsabilidad en la atención al cambio climático es la creación del ambiente habilitador y si los vamos a dar a porcentajes es de un 20, 25, 30%, mientras que la responsabilidad del sector privado es de hasta un 70%. Claro. Entonces, porque son el sector que provee los empleos. Claro. Incluso eso sale hasta en los informes, donde si un país está recopilando la data de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dice, bueno, el 52% de esos indicadores le corresponden al sector. Así es. privado. Y es muy importante que entendamos que nosotros a nivel individual, pero también a nivel colectivo como sociedad, tenemos una responsabilidad. Y no se le puede tirar esa responsabilidad a ningún gobierno de ningún país, porque no es. Los gobiernos tienen la capacidad de crear el ambiente habilitador, de crear las regulaciones que te permitan a ti mandar indicaciones al sector privado de que por ahí que nos vamos, de que hay instrumentos financieros que te van a ayudar a hacer las cosas mejor, de que X o Y, pero el sector privado tiene que asumir esa lucha y entender que tenemos que hacerlo. Y nosotros como individuo, como persona, también tenemos que entender que las cosas las tenemos que hacer mejor. Antes las hacíamos mejor. Yo te voy a decir, en los 90 nosotros teníamos unos patrones de consumo que no eran los que tenemos ahora. Exactamente. Nosotros no teníamos actividades que impactaban tanto al medio ambiente. Nosotros podemos volver a hacer las cosas de manera más inteligente y no nos va a costar nada. Vamos a tener las mismas comodidades, vamos a tener... Es simplemente volver un poquito a hacer las cosas bien. Milagros como individua. Sí. Qué feo se oye eso, individua. ¿Tú tienes algún proyecto futuro en el que tú estés trabajando, que tú quieras que conversarnos de eso? Ese conocimiento no se puede quedar fuera de la palestra. Hay que exprimirlo. Pero ella en su sabe. máxima expresión. Mira, yo siempre... La filantropía nuestra no se termina. Sí. Yo creo que uno nace con eso de ser filántropo. Sí, la filantropía... Aunque tú no quieras y tú reniegues de la filantropía, tú terminas siendo... obras de filantropía. Sí, tú sabes que me invitaron a un panel de liderazgo de un programa de educación para mujeres líderes o de liderazgo para mujeres. Y yo
dije, bueno, realmente depende mucho de los espacios que quieras ocupar de manera activa, porque el liderazgo es transversal y si te vas a apasionar de un tema, you need to walk the talk. Así mismo. Y yo hice el compromiso desde hace muchísimos años que yo desde donde sea que esté voy a contribuir a mi país. Y eso es lo que he hecho. Lo he hecho desde las diferentes posiciones internacionales que he asumido. Lo hice asumiendo una posición en el Estado, volviendo a mi país a trabajar para mi país, para crear y para entender que yo podía hacer lo que era necesario, que yo tenía la capacidad de devolverle a mi país algo, y ahora lo estoy haciendo desde el sector privado también. Y ese es gran parte de lo que quiero continuar haciendo. Quiero continuar teniendo un impacto en el proceso de descarbonización de la República Dominicana, que es un reto enorme, pero tenemos empresas muy comprometidas que han asumido unos compromisos muy ambiciosos y que yo quiero apoyar para que esos compromisos se vuelvan realidad. Hay que resaltar, sin miedo a darle realmente el mérito que merece tanto Interenergy, ¿verdad? Con el compromiso que tiene el señor Rolando Munster Roberto, el mismo señor Carlos José Martí, con su alianza con Total Energies. O sea, ese sector energético son los principales apoderados y que financian la COP. Así mismo, o sea, el rol del sector privado en apoyar a que nuestros negociadores se capaciten y que vayan. Y también ese rol protagónico que ustedes tienen ante cada conferencia de las partes que van y abogan. O sea, es un trabajo enorme. Mira, que eso, no se reconoce porque no necesariamente las empresas salen a decir eso es así. Todo lo que hacen. Eso es así. Parte del compromiso social que tienen un grupo de empresas, un grupo pequeño de empresas, porque vamos a decir que no es tan fácil encontrar empresas que tengan ese tipo de compromiso, pero la República Dominicana es un país que al menos en los últimos 4 años no pagó de fondos públicos para llevar a sus negociadores del Ministerio de Medio Ambiente, no puedo asegurar sobre otras instituciones. Claro, a los negociadores, porque no hay presupuesto para viáticos de esa naturaleza. A los negociadores del Ministerio de Medio Ambiente fue pagado completamente por contribuciones del sector privado, y eso era un compromiso que nos hicimos nosotros porque hay forma de acceder a financiamiento público, pero es muy limitado. No hubiéramos podido llevar un grupo tan grande de negociadores capacitados, y eso lo hicimos con compromisos de empresas del sector privado que asumieron esa responsabilidad y que donaron fondos para cubrir los viáticos y los pasajes de los negociadores. Pero volviendo un poquito a la pregunta anterior, como parte de mi proyecto, por un lado está esa parte de continuar profundizando el trabajo que inicié desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero ahora desde el sector privado, con esa capacidad que tiene el sector privado de transformación, de continuar contribuyéndole al país. Pero también, a manera voluntaria, sigo siendo parte de grupos de expertos, tanto nacionales como internacionales, que están apoyando, por ejemplo, a la Banca Nacional a enverdecerse. Estoy dando un apoyo a las asociaciones de bancos y a diferentes bancos a enverdecer sus actividades y a crear instrumentos financieros o productos financieros que vayan a apoyar acciones de cambio climático. También en temas de educación, continuado dando charlas en colegios, en escuelas, a niños, a estudiantes. Pretendo volver a dar clases en algún momento, ya cuando esté... Sí, yo no paso por ahí. Eso es un sacrificio. Así Déjame decirte que me han invitado a dar clases y la verdad es que tú tienes que pensarlo antes de... Sí, yo fui profesor unos años, tanto aquí como fuera en la Universidad Nacional de Singapur, pero es un sacrificio, es un reto muy grande, es un sacrificio muy grande, pero creo que hay mucho espacio en República Dominicana y que creo que hay muchas cosas por hacer todavía. Y en ese sentido, a nivel individual, yo siempre voy a continuar tratando de ser una mejor ciudadana, una ciudadana más responsable con mi país y con el mundo. Te felicito, Milagros. De verdad, nosotros te adoramos. Siempre la mantenemos cerca, es un referente, tanto nacional como internacional, y de verdad, ojalá que ese tipo de actitudes se contagien. Por eso es este espacio. Así es. Para nosotros es un placer, un verdadero placer contar con una profesional de tu categoría aquí en Voces Sostenibles. Pero gracias, previo a Voces Sostenibles, previo a Voces Sostenibles, todo lo que vinimos hablando aquí contigo hoy es para nosotros un orgullo
que personas jóvenes como nosotros, Muy aún como muy nosotros, jóvenes, Muy jóvenes. hayan ocupado ese Sí. tipo de posiciones, esos escaños, Sí. con estándares de calidad de Que mira, de primer realmente nosotros fuimos la generación. Yo creo que delante de nosotros hay 2 o 3 más, pero que trillamos ese camino Así es, para así es. que los otros fueran en coche, porque la Sí, sí, verdad sí, sí. es que Sí. cuando nos iniciamos no existía nada. No, No, nada. no, mira, yo le dije a mi Esto mamá. se ha hecho camino al andar, señores. O sea, no había nada. Y como Así que es. realmente pasaron generaciones en la República Dominicana que no estuvieron preocupadas por ese Sí. tema y que tal vez por eso nos encontramos con esa realidad toda junta, acumulada de muchos años de indiferencia. Sí, sí, no, cállate, que cuando yo le decía a mi familia que yo iba a estudiar cambio climático, me decían, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Exacto. ¿De qué tú vas a vivir cuando tú vuelvas? ¿Vas a hacer nada con tu vida? Y yo, no, ustedes van a ver, esto es sumamente importante, ustedes van a ver, ustedes van a ver. Y así es, así es. Bueno, yo creo que ha sido una conversación interesantísima. Gracias de nuevo, Milagros, Gracias a ustedes. por haber venido, y dentro de las cosas que hablaste, al final es el tema de la responsabilidad que están asumiendo los empresarios, con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y una prueba física palpable de eso es Expo Sostenible. Recuerden que Expo Sostenible son los días 2 y 3 de abril en el Hotel Embajador. Es una producción del CODES y Proexpo y El Nuevo Diario. A ustedes que nos siguen por las redes sociales y eso, ¿cómo es? Dale like, suscríbete y dale a la campanita, ¿cómo es? Así es. Sí. Nos vemos en otro episodio de Voces Sostenibles. Gracias, gracias por la invitación y felicitarlos por este espacio, porque continúen sensibilizando a las personas, a nuestro país, y porque creen más espacios como Expo Sostenible, donde estos temas se puedan seguir conversando y donde haya acción directa. Y ya tú eres parte. Así Tú eres es. parte de Tu casa. nosotros. Gracias.